Hola, ¿cómo están? Soy Carla, cofundadora de la marca Saker. Queríamos agradecerles por estar aquí en el lanzamiento de nuestro canal de YouTube. La verdad que estamos muy emocionados, ya que todos nuestros seguidores y muchas personas cercanas a nosotros nos han animado a crear este canal para poder compartir con todos ustedes todo sobre la cosmética natural, ese rubro que tanto nos encanta y amamos. Y no solamente eso, el cuidado de la piel, la belleza interna, externa, el amor propio y muchos otros temas más que ustedes mismos nos sugieren día a día. El día de hoy especialmente vamos a hablar todo sobre nuestra historia, sobre cómo ha ido creciendo la marca a lo largo de estos años. Así que no se vayan, quédense, que estamos muy ansiosos de contarles esta linda historia. Si me preguntan cuál fue el día más triste o cuál fue uno de los días más tristes de mi vida, definitivamente voy a decir mayo del 2018. Ese día murió nuestro padre, mi padre político, padre de mi hermana, que es mi socia de Saker. Y bueno, desde ahí nuestra vida cambió definitivamente. Siempre hay un antes y un después de la muerte de alguien muy querido. En ese momento tuvimos que hacer muchos trámites y dentro de ellos estaba los recuerditos para la misa, ¿verdad? Mi hermana Keren había llevado varios talleres para hacer jabones artesanales y se le ocurrió de un momento a otro y dijo, podemos hacer jaboncitos y ya vemos de qué manera y de qué forma. Me dijo que tenía esa idea y yo quise participar. De los 4 hermanos, yo fui la que la acompañé con el tema de elaborar los jabones. Y bueno, compramos las bolsitas, organza, le pusimos la cadenita, como el rosario pequeñito y el mensajito, el tag, ¿no? Toda la decoración que conlleva un recuerdito. Y ahí comienza la historia de Saker. Recuerdo que después de elaborar estos primeros jaboncitos por el recuerdo de la misa de nuestro padre, tuvimos una prima que nos animó a hacer tipo un negocio pequeño, ¿no? Y bueno, ella tiene su pastelería y nos dijo, ¿por qué no se animan? Hay una feria en la cual yo estoy participando por Fiestas Patrias, julio, y podrían ingresar. Nos dio los datos de la feria, nos contactamos con la persona y definitivamente nos dijeron, necesitan que la empresa esté constituida, necesitan tener un RUC y muchos otros requisitos para poder ingresar a la feria, ¿no? Que sea una empresa constituida. Y definitivamente nosotros no teníamos absolutamente nada. Teníamos que empezar de cero. Entonces yo le dije a mi hermana, pero podemos hacerlo. Averiguamos por aquí, por allá, el trámite de cómo constituir la empresa, el nombre, crear el logo y todos los trámites que hay que hacer para comenzar un negocio. A veces parece un poco engorroso, no sabes por dónde ir, qué cosa hacer, cuál es el primer paso que debo dar, pero realmente no es muy complicado. Lo que nosotros hicimos fue Google. Google siempre te dice todo, cómo constituir una empresa. Y al día de hoy, realmente, bueno, yo hace poco he vuelto a constituir otra empresa. Los trámites son mucho más rápidos y mucho más fáciles porque con el tema de la pandemia todo se hizo de manera online, ¿no? En línea. Y bueno, en esa época era un poquito más de ir a la oficina, firmar, conversar con el notario, ese tipo de trámites, pero lo logramos, ¿no? Teníamos como un mes para poder presentar toda la información. Y dijimos, no, yo creo que sí, podemos hacerlo, estábamos emocionadas. Me encantan los procesos, no había contado, pero yo soy ingeniero industrial y mi hermana estudió administración con mención en salud. Entonces, si tú le preguntas a un ingeniero, dentro de todas las funciones normalmente que le gusta, siempre le va a gustar los procesos. Entonces, aunque yo en los últimos años en las empresas donde he trabajado, he practicado y he visto mucho el tema del área comercial,
marketing. Entonces también me gusta todos esos temas, ¿no? Y bueno, en esa época nos complementábamos con mi hermana. Ella veía los trámites y yo veía un poco la parte de exposición de la marca, crear las redes sociales, Facebook, Instagram, ver el tema del logo. Y como teníamos esta prima que ya tenía una marca y iba a participar de la feria, ella nos brindó mucha información también. Siempre encuentras personas en el camino que te ayudan. Si tú tienes un caso de una empresa o un negocio que recién estás queriendo constituir, tienes por ahí un ejemplo de alguien cercano, pregúntale y te va a ayudar definitivamente, porque sabe cómo es empezar un negocio de cero. Y luego, bueno, en esa época sí, nosotros todavía estábamos trabajando en otras empresas, ¿no? Y bueno, lo que hacíamos era dividir nuestros tiempos, en realidad, entre la oficina, y yo salía de mi trabajo y me volcaba a ver todo para ESACARE. Fue así como comenzamos el primer año. El primer año, bueno, constituimos la empresa, llegamos y logramos en un mes hacer todos los trámites. Participamos de esta primera feria por Fiestas Patrias, que nos fue muy bien y nos encantó tener este contacto con el público. Nosotras mismas fuimos a la feria. Recuerdo que también nos acompañó mi mamá, nos acompañó mi hermana, toda la familia iba a vernos, nuestros amigos, ¿no? Y de verdad era muy bonito, era algo emocionante ver cómo va creciendo algo tuyo. Todo comenzó, como les dije, con talleres, ¿no? Entonces lo que hicimos nosotros fue ir perfeccionándonos en el tiempo. A mí me gusta evaluar mucho el tema del servicio al cliente, de lo que estoy ofreciendo, que mi producto sea de calidad. Entonces yo averiguaba mucho sobre las fórmulas, y seguía muchos talleres y muchos cursos online, presencial también. Y bueno, así fue como fuimos dándole forma a la marca, porque al comienzo comenzamos con una línea de jabones un poco distinta a la que ahora tenemos, ¿no? Que va directamente dirigida al rubro de cosmética natural y todo lo que es productos con insumos naturales. Ese primer año fue una locura, no se imaginan. Correteábamos de aquí para allá. Era oficina mis 8 horas, igual mi hermana. Salíamos corriendo para la casa a elaborar los jabones y todo el proceso de tener el producto listo. Y era feria tras feria, hasta que llegamos a la feria de Navideña Yockey, que fue la feria más grande de la cual participamos, y de verdad estábamos muy, muy contentas porque teníamos que diseñar el stand, comprar los muebles, la decoración navideña, todo muy lindo, muy iluminado. Había muchísima gente. Ese año conocimos muy, muy de cerca las necesidades de nuestro cliente. Realmente agradecemos definitivamente el haber podido estar en estas ferias, las propias fundadoras, y estar en contacto con el público, porque de esa manera tú puedes recoger mucha información, cómo reacciona el público ante tu producto, qué es lo que le gusta, qué necesitan y cómo los puedes ayudar. Definitivamente era algo que a nosotros nos llenaba de emoción, de alegría, ver cómo nuestros productos ayudaban a muchas personas en afecciones dérmicas que podían tener en la piel. Y bueno, así fuimos yendo de feria en feria, muy contentas, la verdad, por este know-how que fuimos ganando en todo ese tiempo, ¿no?